Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante que es la fe en Dios. Y tengo unas notas aquí para conectarnos en esta noche. Y la semana pasada hablamos que fe es siempre ahora. La fe es como Dios, siempre es. La fe no fue ni será, sino que la fe es. Por eso, cada vez que tú tienes la oportunidad de creer, estás creyendo en ese momento y en ese presente el poder de Dios. En esa fe Dios está dispuesto a obrar. Decíamos que esa fe nace o fluye o viene a nosotros por medio del oír la palabra de Dios. Yo estoy convencido, perdón, de que si tú te conectas cada martes y prestas atención, le pones tu oído a estos mensajes, fe del Señor va a venir a tu corazón. Fe para poder experimentar los milagros del Señor. Fe para poder ver la mano sobrenatural en tu vida y en la vida de tus seres queridos. La fe viene, la fe se despierta, la fe nace. Y eso ocurre cuando ponemos nuestro oído en la palabra de Dios. Y Dios nos da fe. Dios hace que esa fe se levante en nosotros para poder recibir de Él, en este caso, lo que estamos enfatizando. Y lo declaramos con certeza, con convicción, el poder sanador de Cristo. Dios quiere que sus hijos sean sanados. Dios desea que su pueblo camine libre de las enfermedades. Y para eso nos da la fe. Y para tener esa fe tenemos que oír lo que Él dice, porque una vez más lo decimos, la fe viene, nace, se despierta en nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios. Así que una vez más, la fe que tú necesitas para ese milagro que tú deseas recibir viene a tu vida. Y mi oración es, y mi deseo, y mi tiempo de estudio para este tiempo que me permites tú llegar a tu casa es para compartirte la palabra de Dios con el deseo de que la misma palabra despierte fe en ti. Y cuando tú tienes fe, puedes agarrar ese milagro porque no hay interferencias, no hay nadie que pueda frenar una persona que tiene fe en Dios. No hay diablo, no hay incredulidad de personas, no hay fuerzas negativas, no hay malas circunstancias. Cuando uno logra tener la fe de Dios para agarrar el milagro sin duda, sin impedimentos, sin estorbos, llega y toca tu vida y cambia tu historia. Hace muchos años yo escribí una definición para mí, para alentarme yo mismo, y es que fe es mi autoridad en Dios para recibir sin impedimentos lo que Él promete. O sea, fe es mi autoridad personal que viene de Dios para poder yo decidir agarrar el milagro sin que nada lo pueda impedir. Por eso la fe es algo muy, muy poderoso. La fe en Dios puede salvarte, puede liberarte del pecado y de la perdición en el infierno y ponerte a cuentas con el Señor en base a lo que Él hizo y darte salvación, darte esperanza de que si mañana te toca partir de esta tierra, tú vas a la presencia de Dios y disfrutar la eternidad, la buena eternidad con Dios. Hoy quiero compartir una historia que está en el libro de Hechos, el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, las obras que hicieron aquellos hombres que siguieron la tarea de compartir el Evangelio que Jesús les mandó. Si tú recuerdas, Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó y luego comisionó a este grupo de sus discípulos, de sus entrenados, y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, y ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Dice, y estas señales les seguirán a ustedes. Y luego dice, más allá, unos versos en Marcos, en los últimos versos del capítulo 16, dice, y el Señor confirmaba, cuando ellos fueron, el Señor confirmaba
la palabra con las señales que le seguían. Bueno, eso siguió. Luego llegamos a este capítulo 14, donde hubo un hombre que fue un perseguidor de la iglesia, pero que Dios se le aparece a él y lo llama a ser un apóstol, un enviado, uno comisionado también a ir y predicar. Y ese hombre, llamado Saulo de Tarso, es Pablo en la Biblia. Y Pablo, dice la palabra del Señor, que un día fue a una ciudad y allí predicaba el Evangelio, dice el verso 7. Pablo fue a las ciudades de Licanonia y a toda la región circunvecina y allí predicaba el Evangelio, allí anunciaba a Jesucristo. Y hay una historia muy particular que tiene que ver con el poder de la fe. Dice el verso 8, había un hombre ahí en Listra, en esa ciudad, que estaba sentado. Y estaba sentado porque estaba imposibilitado de los pies. Tenía una imposibilidad. Para él era imposible caminar. Quizás tú estás pasando por una imposibilidad. Es imposible disfrutar la vida porque tienes algo que está estorbando, una limitación, una enfermedad. Tienes un reporte negativo y es imposible disfrutar la vida porque tu cuerpo duele o está débil o está limitado o el reporte te tiene aterrorizado. Bueno, él tenía una imposibilidad en sus pies, porque dice que era cojo de nacimiento. Este hombre era paralítico de nacimiento, nació así. Cuando nació ya estuvo sin poder usar sus pies y nació con esa imposibilidad. Y dice la palabra que este hombre jamás había andado. Tremendo panorama. Imagínate por un momento qué triste la vida de este hombre, que desde que nació sus pies estuvieron imposibilitados, nunca pudo andar, fue cojo de nacimiento. Pero algo ocurrió, cuenta la historia. Algo ocurrió mientras él estaba escuchando a Pablo, porque dice que Pablo estaba predicando el Evangelio. Y dice que mientras él oyó a Pablo, dice que Pablo fijó en él sus ojos, en este hombre que lo estaba escuchando, y dice que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Escucha, esto lo dice la Biblia. Tenía fe para ser sanado. O sea que hay fe para ser salvo, pero también hay fe para ser sanado, hay fe para prosperar, hay fe para tener paz en tu hogar. Este hombre que nació paralítico, que tuvo una dolencia y que era cojo de nacimiento y que nunca había andado, tenía una imposibilidad. Este hombre, al oír el mensaje, la fe de Dios que predicaba Pablo entró en su corazón y dice Pablo que se veía, se podía percibir. Quizá Pablo lo dedujo por el Espíritu Santo, pero muchas veces cuando la gente tiene fe, tú la puedes ver, porque están esperando el momento para que alguien les diga, sí, va a suceder. Y dice que entonces este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Esto es lo que deseamos. Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que procuro con estas emisiones de cada martes. Que se despierte en ti la fe para ser sanado. Que se despierte la fe para agarrar el milagro que Dios puede hacer. Y escucha la buena noticia. Y que Dios quiere hacer. Dios puede y Dios quiere. Mucha gente dice, bueno, si es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es. Dios quiere y Dios puede sanarte cuando tú tienes fe para esa sanidad. Este hombre tenía fe para sanidad. Y entonces, este hombre habrá estado escuchando lo que Pablo predicaba. Él predicaba el Evangelio, que es el Evangelio, las buenas noticias de salvación y sanidad. Pablo predicaba lo que decía la profecía de Isaías 53, ciertamente Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias y por su llaga fuimos curados. Y este hombre al escuchar lo que
Pablo estaba proclamando, comenzó a tener fe de que eso era para él. Esa es la clave. Si queremos ver un milagro, si queremos recibir un milagro, experimentarlo, aún en un familiar nuestro, si queremos ver y experimentar el milagro, tenemos que decir que esto que está acá está escrito para nosotros. Que esto que Dios ha puesto aquí, que me llama a creer y que me invita a creer y que me da la fe para creerlo, es para mí, hoy, en el 1 de noviembre del año 2022. Hoy, esto que está aquí y que dice que Dios quiere y que Dios puede, que Él es Jehová tu sanador y que Jesús es el Salvador, que tiene todo poder, Él quiere y Él puede, y esto es para ti. Ese hombre escuchó, por ejemplo, los milagros que hacía Jesús. Quizás escuchó las historias que Pedro y Juan le compartieron al mismo Pablo, diciendo, sí, oramos por un hombre que también estaba paralítico en el templo de la Hermosa y le dijimos, en el nombre de Jesús, levántate y anda, y el hombre se levantó. Y yo me imagino a este hombre con la imposibilidad, escuchando, con su atención, toda su atención, diciendo, eso es para mí, eso tiene que sucederme a mí, ese milagro tiene que suceder en mí. Y entonces Pablo le dice, levántate derecho sobre tus pies. Él nunca había podido hacer eso. Pero la clave es, él tenía fe para ser sanado. Y el apóstol le da la orden y la Biblia dice, y el hombre saltó y anduvo. ¿Qué hizo ese cambio de historia en esta persona? ¿Qué produjo que nunca había podido andar? Era cojo de nacimiento, nunca pudo pararse sobre sus pies, siempre estaba sentado y alguien lo llevaba. Era imposibilitado, era conocido como aquel, mi amigo el imposibilitado, o mi tío el imposibilitado, o aquel hombre que está siempre sentado. Pero cuando desarrolló fe, porque oyó el mensaje, como decíamos al principio, la fe vino a él, y él creyó, y él dijo, esta es mi oportunidad hoy de ser sano. Cuando el apóstol Pablo vio que él tenía fe, simplemente le dijo, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó. ¿Por qué? Porque la fe es el poder de Dios. La fe es el poder de Dios. La fe mueve el poder de Dios. La fe entra donde nada puede entrar. Entra y cambia y trae salud a un cuerpo enfermo donde un antibiótico, donde una medicina, donde la ciencia no puede llegar. La fe en Dios puede llegar. La fe mueve las montañas, dijo Jesús. Si tú tienes fe, dice, podrás decirle a la montaña, a la imposibilidad, aquello negativo que no puede dejar tu cuerpo liberarse y reconstruirse, tú le puedes hablar. Y esa es la oración de fe. La oración que dice lo que dice Dios y que toma lo que promete Dios. Este hombre, cuando oyó, imagínatelo, yo me lo imagino. Yo me parece que cuando lo imagino estoy ahí en esa reunión escuchando, como la primera vez que llegué a una reunión a escuchar la palabra de Dios ahí en Rosario, Argentina. Y este hombre de repente, cuando en su necesidad, sentado, escuchó que Jesucristo llevó ya, que era un hecho, que la enfermedad ya no le pertenecía a él, que la imposibilidad ya no pertenecía a él, porque Cristo la cargó en la cruz, y que porque las llagas de Cristo llevaron su enfermedad, él podía recibir ahora en el nombre de Jesús. Este hombre desarrolló fe, y eso es lo que tiene que ocurrir, amados. Tenemos que tener fe, y tenemos que tener fe en lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Dios, tu sanador. Yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, tu sanador. Personal lo hizo. Él es tu sanador, es mi sanador. Tenemos que tener fe en esa confesión. Entonces, Pablo predicaba al Cristo vivo. Y eso es lo que tenemos que aprender a oír. Hay mucha religiosidad y hay muchos latiguillos de cosas como, bueno,
si es la voluntad de Dios. Amado, la voluntad de Dios es sanidad. Jesús hizo la voluntad de Dios. Jesús sanó y mandó a sanar a sus discípulos. Y los discípulos fueron y sanaron. Y hay partes donde la Biblia dice sanando por todas partes. Lo que pasa es que la iglesia de hoy no practica esto. En muchos lugares ni se ora por las necesidades. En muchos lugares la gente va, escucha, no hagas esto, no hagas aquello, pon $1, 1 centavo y se van a su casa y nadie oró por sus necesidades. Esa es la razón por la que queremos reunirnos los martes, para poder descubrir que esto es para hoy. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si Jesús sanó, Él sana hoy y va a seguir sanando en base al mismo requisito que siempre Él preguntó a las personas. ¿Crees? ¿Crees que puedo hacer esto? Y cuando la gente le dijo, sí, creo, entonces Él le dijo, recíbelo. La fe es el poder de Dios. La fe es el convencimiento, es la percepción, como decimos la semana pasada. La fe es el título de propiedad de que el milagro viene a tu vida. La fe es la certeza, es la sustancia. Pablo enseñaba el Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios. Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 1, dice en el verso 16 y 17. Para que veamos de dónde salió la fe para ser sanado de este hombre. Porque mucha gente no tiene fe para ser sanado porque no escucha el mensaje. El mismo apóstol Pablo dice, ¿y cómo van a llamar a Dios sin haber creído en Él? ¿Y cómo van a invocar el poder sanador de Dios sin haber creído en Él? ¿Y cómo van a poder creer sin que alguien les predique? Por eso es importante oír y seguir llenando cada martes tu corazón de la fe, porque la fe te conecta con ese poder de Dios. La fe es el poder de Dios para salvación. Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas noticias del Cristo Salvador y Sanador, porque es poder de Dios. El Evangelio, la buena noticia de Jesús es poder de Dios. Mucha gente se avergüenza. No quieren que lo vean con su Biblia, no quieren que digan, no, sí, estoy escuchando a un pastor. No te avergüences, porque el Evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios hace maravillas. Y el poder de Dios sana al enfermo. Y el poder de Dios levanta al desahuciado. Y el poder de Dios da fuerzas y libertad que no tiene ninguna. El poder de Dios obra. El poder de Dios actúa y sana, libera, restaura. Entonces Él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para sanidad, a todo aquel que cree. Fíjate qué hermoso. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Y Él nombra aquí, bueno, al judío primeramente, al griego, al mexicano, al argentino, al italiano, a cualquier persona de cualquier cultura. El Evangelio es el poder de Dios para aquel que cree. Y dice, porque en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús, Salvador y Sanador, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. Este libro revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el poder que cambia todo lo injusto. Es el poder que nos libera del pecado y de la muerte. Es el poder que rompe las obras de Satanás. Es el poder que hace que las cosas estén bien con Dios, con nosotros y con su presencia. Y dice, se revela por fe y para fe. Y dice, como está escrito, mas el justo, o aquel que cree en Jesús, aquel justificado, por la fe vivirá. Hay otro verso que dice, el justo vivirá por la fe. Alguien dijo, el justo vivirá por la fe o morirá por su incredulidad. Y esa es la realidad. Gente no experimenta la sanidad, no porque no hay poder en Dios, no porque no sea su voluntad, sino porque no tienen fe
para ser sanados. Tenemos que oír, tenemos que experimentar esas historias de la palabra de Dios, esas revelaciones de lo que Dios hizo en la cruz y decir: es para mí hoy. Y esto imposible, esto que me han dicho que es una imposibilidad que nadie va a poder cambiar, se va a cambiar. En la Biblia el hombre tenía una imposibilidad y fue sanado porque tenía fe más allá de su imposibilidad para ser sanado. Y tú puedes tener esa fe si recibes y crees en la palabra de Jesucristo. Cristo nos trae buenas noticias. Cristo nos trae buenas noticias. Pablo predicaba al Cristo vivo, no un Cristo muerto. Pablo predicaba al Cristo resucitado que venció a la muerte y todas las enfermedades que llevan a la muerte. Él predicó un Cristo victorioso sobre todo, lleno de poder sobre todo. Él dice que el nombre de Cristo es un nombre sobre todo nombre que se nombra. Y ahí pone debajo de ese nombre cualquier enfermedad, las conocidas y las que van a aparecer. Todo se sujeta bajo el nombre de Jesús. El nombre de Jesús domina sobre todo. Por eso dice que le fue dado un nombre que es sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de todo otro nombre. Nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo declare que Jesús es el Señor, que Jesús es el dueño del poder, que Él es el poder. Entonces, Cristo nos trae buenas noticias. La fe, amados, es el sistema que Dios creó para que con relación de amor y de amistad con Él tengamos esa confianza y esa convicción de recibir de Él. En la fe no hay miedo, en la fe hay certeza, en la fe no hay Dios me amará, en la fe sé que Dios me ama, en la fe estoy convencido de que el milagro sucederá porque estoy conectado con el poder de Dios, porque el poder de Dios para victoria está en mí. Tengo fe en su palabra, tengo confianza en Él, tengo fe en el nombre de Jesús. Dios desea ministrarnos. La fe viene o nace. Y quiero que recuerdes esto en esta noche, que si tú quieres hacer la oración de fe y no sabes cómo hacer, tienes que escuchar y tienes que animarte a meditar en estas cosas y luego pensar en lo más importante de la oración de fe. Es en el nombre de Jesús. Podemos tener fe en un montón de cosas, pero lo único que respalda con poder de Dios la fe, la confianza de una persona, es el nombre de Jesús. Dice, no hay otro nombre, dice la Biblia, debajo del cielo en el cual podemos experimentar esto. No es el nombre de un ángel, no es el nombre de un curandero, no es el nombre de un amuleto, no es el nombre de un sistema de pensamiento, es el nombre de Jesús. Dice, no hay otro nombre debajo del cielo, debajo de Dios, en el cual podamos experimentar el poder de Dios y ser salvos y sanos, más que el nombre de Jesús. Entonces, si tú vas a hacer la oración de fe para recibir del Señor, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Porque Él es el nombre que le fue dado para que podamos experimentar su persona en nosotros, su bendición, su poder, su vida en nosotros. Cuando oyes la palabra predicada, la palabra actúa en tu corazón. El mismo apóstol Pablo que produjo este evento compartiendo la palabra de Dios, dice en una de las cartas a Tesalónica, en el capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente, escúchalo con atención, ya vamos a hacer la oración de fe juntos. Él le dice a la gente que daba gracias porque cuando él fue y les predicó la palabra de Dios, dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. La fe viene a través del mensaje que alguien nos predica. Y él dice, cuando ustedes oyeron la palabra que yo les prediqué, no la recibieron como la palabra de un hombre. Son muchas cosas, mucho hablar, mucho prometer. No, dice Pablo, ustedes no la recibieron como la palabra de un hombre, sino que la recibieron como es en verdad
la palabra de Dios. Dice, ustedes cuando yo les prediqué no dijeron, este hombre habla de filosofías y cosas. No, dice, ustedes cuando yo les hablé recibieron la palabra como la misma palabra de Dios a través de su siervo. Y dice, y esa palabra, escucha esto, actúa en ustedes los creyentes. La palabra actúa. La palabra original ahí es energos, de donde viene la palabra energía. La palabra dice que cuando ellos oyeron la palabra y la recibieron, se soltó la energía de la palabra, se soltó la operación efectiva, el poder productivo, sanador, libertador, transformador, cuando ellos escucharon la palabra de Dios. Algo efectivamente sucedió. Algo sucede aún hoy cuando alguien escucha, oye, recibe la palabra de Dios. Y Dios quiera que en este día tú no estés recibiendo la palabra como la palabra de Elvio Carballo, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, porque esta palabra es la que actúa. Esta palabra que pasa por esta emisión es la que suelta la energía sanadora, el poder de los milagros. Recíbela. Recíbela no como la del hombre, recíbela como la palabra de Dios, la que actúa en aquellos que son creyentes. Y vamos a terminar esta noche viendo el poder de esa palabra en otro gran milagro que sucedió. La Biblia está llena de milagros. La Biblia está llena de eventos que nos inspiran a creer todas estas cosas que Jesús hizo y muchas otras que no están escritas, dice el apóstol. Un día Jesús fue a Galilea, dice la palabra, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y dice que en un momento un hombre oyó que Jesús venía. Y entonces vino a Jesús y le rogó que fuese a su casa y sanase a su hijo. Fíjate, este hombre se enteró de que Jesús, el Jesús que hacía los milagros, que sanaba, iba a estar en ese pueblo, y él fue a ese pueblo y llegó a conectarse con Jesús y dice, Jesús, ven a mi casa a sanar a mi hijo. Y entonces le dijo, mi hijo está a punto de morir. No sabemos la enfermedad que tenía, pero estaba a punto de morir. Entonces Jesús le llama la atención y le dice, si tú no ves señales y milagros, no vas a creer, ¿no? El hombre dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Básicamente le dijo, no hay problema, ven Jesús. Y Jesús le dijo esto, escucha, estamos hablando de la palabra de Dios que actúa en el que cree. Jesús simplemente le dijo, ve a tu casa porque tu hijo vive. El hombre se quedó impactado porque él fue a buscar a Jesús, pero Jesús le responde con una palabra, con un mandato, con una orden, con algo específico. Ve a tu casa, porque tu hijo vive. Pero dice la Biblia en el verso 50 que el hombre creyó. El hombre creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Recuerda, hace unos minutos atrás, Pablo decía, la palabra actúa en los creyentes. Algo sucedió cuando este hombre creyó. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó y se fue a su casa. Bueno, el hombre tardó casi un día en llegar a su aldea. Verso 51. Cuando él ya descendía, sus siervos y amigos salieron a recibirle y le dijeron una buena noticia. Escucha cuál es. Tu hijo vive. Lo mismo que le dijo Jesús. Cuando se fue creyendo, tu hijo vive, se fue pensando en eso. La palabra fue actuando. Y cuando llegó a su aldea, alguien sale a recibirle y le dice lo mismo que dijo Jesús, tu hijo vive. Entonces este hombre comenzó a pensar exactamente la misma palabra que me dijo Jesús. Recuerda, la palabra actúa en el que cree. Y entonces él les preguntó, dice la Biblia, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 comenzó a estar mejor. Y el padre entonces entendió
que esa era exactamente la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y no solamente creyó él, sino que ahora creyó toda su casa con él. Amados, en el momento que este hombre creyó la palabra de Jesús, ahí comenzó su hijo, en la otra parte, a una hora de donde estaba, a un día donde estaba Jesús, ahí su hijo comenzó a recuperarse. ¡Wow! Tú puedes tener un familiar que está lejos de ti, tú puedes estar recibiendo esta palabra y orando por él y creyendo, y el poder va a tocarle a él también, como ocurrió con este hombre. No hay distancia por el poder de Dios. El hombre tomó la palabra que Jesús le dijo, la creyó, y esa palabra comenzó a soltar esa energía sanadora y tocó a su hijo y quedó sano el hijo a la misma hora que él creyó. ¿Cuánto tardan los milagros en suceder? En el momento que creíste. En el momento que creíste, Dios suelta su poder. En el momento que creíste, se activa el poder de Dios. Cuando aquella mujer joven recibió la visita del arcángel de que iba a concebir en su vientre María a El Salvador, luego fue y compartió ese testimonio de lo que Dios le había dicho, y su prima Elizabeth le dice, bienaventurada la que creyó, porque le será hecho lo que le fue dicho del Señor. La Biblia muestra que cuando creemos es hecho, cuando creemos es hecho, cuando creemos somos perdonados, cuando creemos somos liberados, cuando creemos tenemos el cielo a disposición, cuando creemos somos llenos de ese poder que sana y es activado en nosotros. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar entonces en esta preciosa tarde. Tu oración tiene poder. No importa cómo te sientas hoy, si tú crees a la palabra de Dios, la energía sanadora, el poder sanador, la influencia del Espíritu Santo que creó tu cuerpo y que sabe cómo recomponerlo. Quizá los amados doctores, amigos que ayudan con tanta dedicación, estudiando años, quizá no saben cómo ayudarte. Gloria a Dios por los médicos, por la ciencia, pero Dios puede ir mucho más allá, porque el que cree, todavía hoy todas las cosas le son posibles. Quizá tú tienes una imposibilidad en este día y estás sin saber cómo salir adelante. Bueno, no hay nada imposible para Dios. Dios lo va a hacer en esta noche sobre tu vida. Prepárate para orar entonces en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, te alabamos, Señor, te bendecimos en esta preciosa tarde. Dios es bueno y Dios desea ministrar tu corazón en este día. Gloria a Dios. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Vamos a hacer esta oración con fe, con confianza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo vengo en esta preciosa tarde con fe en mi corazón. Creo en Jesucristo. Creo que Él es el Señor. Creo que Dios lo levantó de entre los muertos. Creo que Él ha venido a darnos perdón y salvación. Creo a las profecías que mostraron lo que Él hizo en la cruz. Y di conmigo, creo que ciertamente llevó Él todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Y por su llaga yo soy curado. Sí, decláralo. Di, yo creo que por su llaga yo soy curado. Que ya fui curado en la cruz y que mi fe me conecta con ese beneficio de lo que Cristo ganó en la cruz y sufrió por mí. En el nombre de Jesús, hablamos a la necesidad, hablamos a la imposibilidad, a esa enfermedad que no quiere retroceder, a ese reporte negativo que no hay nada que lo pueda cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche con fe y con confianza, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, y todo se sujeta, aún las cosas malignas, las fuerzas del mal, las fuerzas que enferman. En el nombre de Jesús hablamos sanidad en esta noche, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y di, yo lo recibo en esta noche. Di como este hombre
Yo tengo fe para ser sanado. Tengo fe para que mi familiar se sane. Tengo fe para mantenerme en salud divina en el nombre de Jesús. Y dile al Señor, yo, Padre, recibo en esta noche el poder de esa palabra que se suelta en mí. Esa energía sanadora que comienza a inundar mi cuerpo y que toca y sana, me sana de depresión, me sana de ansiedad, me sana de tristeza, me sana de cualquier germen de vida mala que haya en mi cuerpo, de cualquier enfermedad terminal, sana mis huesos, sana mi mente. Padre, sanidad en esta noche viene del trono de la sanidad que está en el nombre de Jesús. Di, yo recibo en esta noche. Yo recibo en esta noche. Agárralo. Di, mi fe agarra ese poder que actúa en mí. Dilo, mi fe agarra ese poder en el nombre de Jesús. Y di, algo está actuando, algo está sucediendo, algo va a cambiar en mi vida. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que algo va a suceder en tu vida. Algo va a suceder en tu cuerpo. Algo va a comenzar a cambiar en tu ser querido. Sigue manteniendo la fe. Recuerda, la palabra actúa en los creyentes. No dejes de creer. No dejes de creer. Batalla contra los malos pensamientos y di, yo soy un creyente. Algo está actuando y seguirá actuando en mi vida. Recuerda, lo que Dios promete siempre se cumple. Y Él ha prometido obrar en nosotros cuando clamamos en el nombre de Jesús. Bueno, hemos llegado al final de esta misión. Gracias de todo corazón por conectarte. Nos vemos el martes otra vez a las 7 para seguir creyendo y recibiendo más que un vencedor. Buenas noches.